bueno, esta charla que la hemos llamado Alimenta tu cerebro, con la doctora Nazaret Castellanos, que es mi neurocientífica favorita. Empecé, bueno, te conocí hace relativamente poco, Nazaret. Hace, pues, ¿qué hará? 2 años, 1 año y medio, Un año y medio, así, que fui a donar mi cuerpo a la ciencia. Yo lo medí todo. Y ahí estuviste tú, que te hice una entrevista y de ahí, bueno, pues amor a primera vista contigo. Es verdad, nos lo pasamos súper bien, ¿no? Me acuerdo que me decía María, oye, ¿no puedes apagar este ruido de la máquina para mi cámara? Que no se oye. Y yo, ¿pero cómo voy a apagar la máquina? Me hacía mucha gracia. No, apágala. Esa máquina 3 millones. No, tírala. Bueno, ella es licenciada en física teórica, doctora en medicina, máster en matemáticas aplicadas a la biología y máster en neurociencias. Ha trabajado como investigadora y docente en España, en Alemania, en Inglaterra y Estados Unidos. Tiene publicados cerca de 40 artículos en revistas científicas internacionales de reconocido prestigio. Ha trabajado en más de 20 proyectos de investigación, tanto en España como en otros países, y siendo la investigadora principal, o sea, la jefa, en 5 de ellos, y es actualmente directora de investigación y desarrollo de Nirakara Lab. Bueno, Nirakara es un instituto de investigación y formación en ciencias cognitivas, que también soy yo una amante de este instituto, donde además, bueno, pues yo me he ido formando para ser luego profesora de este programa de reducción de estrés basado en mindfulness, y mi maestro Gustavo Diex es el director, o sea que tenemos también ahí una conexión, Nazaret y yo, con este Nirakara. Nazaret participa activamente en labores de divulgación científica, y ya la vemos que se ofrece en estos asaltos. Nazaret, te prometo que ya no te asalto más. Contigo ya sabes que yo estoy encantada. Tiene un canal de YouTube, tiene una cuenta de Instagram y tiene una web que os animo a todos porque es muy fácil, nazaretcastellanos.com. Y bueno, pues claro, a través de la web pues está dedicada a la difusión de neurociencia de la meditación y neurociencia corporal, esa ciencia que estudia la interacción del cerebro con el resto del cuerpo. Hace unos programas fantásticos, unos cursos de neurociencia, yo estoy haciendo ahora uno con ella, y hace unos retiros maravillosos que no sé si todavía alcanzo a ir al de junio. No, al de junio no, lo hemos pasado a septiembre. Ah, pues entonces iré en septiembre. Pero septiembre en Mallorca es maravillosa, ya lo sabes. Porque es la neurociencia aplicada, ¿no? Vivirla en nuestras carnes. Nazaret se dedicó durante mucho tiempo, muchos años, a investigar la enfermedad de Alzheimer. Trabajó con gente en coma, con gente con traumatismo severo, daño cerebral. Yo creo que ahí acabó un poco en crisis, ¿no? Ya no quiero más problemas. Ya no quiero más problemas. Entonces ahora está enfocada en la neurociencia de la meditación, la neurociencia del bienestar. Y para ella el conocimiento de la ciencia cobra sentido, ¿no? Si lo puedes aplicar para mejorar tu vida y qué significa eso de estar bien y lo importante que es estar bien. Entonces, hoy nos va a hablar pues, de esa influencia del intestino sobre nuestros estados mentales, de esa constante comunicación entre el intestino y el cerebro, el papel de la microbiota, la caca, los pedos y todas esas. De eso yo sé mucho más que el cerebro, de la caca y los pedos. Un día por WhatsApp hablando con María, digo, yo sé mucho de pedos. Y le empecé a contar cosas, por Dios, tenemos que organizar una conferencia. No, y hoy no te vas sin contar de esa cosa que a mí me dejó alucinada del olor de los pedos, que es bueno. Sí, hoy lo contamos, lo prometo. A veces se lo unen y me miran un poco, me dicen, no saques lo del tema de los pedos en todas las clases, ¿no? Pero María, que me deja explayarme, pues lo contaremos porque realmente habla mucho de nosotros, ¿no? De nuestra salud, pero no solo de nuestra salud, ¿no? Que es de nuestra salud mental, porque siempre pensamos, ¿no? Que la salud y cuidar el cuerpo es pues cuidar, pues me tengo que cuidar, pues eso, mi sistema cardiovascular, respiratorio, la tensión, el hierro, no sé qué, ¿no? Todo esto que parece que nos preocupa. Pero yo lo que creo que es muy importante, o en lo que trabajo, es que cuidar el cuerpo es también cuidar nuestra mente.
cómo nos sentimos, cómo estamos, ¿no? Porque aunque yo no creo que seamos la mente, la consciencia se genere en el cuerpo o en el cerebro, ¿no? Como dicen, yo creo que la mente sí, que tiene mucha base en el cuerpo, ¿no? Entonces, el cuidar cosas como la dieta, que es lo que vamos a hablar hoy, cuidar nuestros músculos, cuidar los ojos, es cuidar como nuestros pensamientos, a dónde van nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, ¿no? Entonces, para empezar con ello, yo creo que primero que la gente se haga una idea de algo que muchas veces sorprende, ¿no? Y es que nuestra mente es algo que tiene un 99% de carácter espontáneo. ¿Qué significa que tiene carácter espontáneo? Pues significa que lo genera el cuerpo, lo produce o da lugar el cuerpo. Es decir, que no ha pasado por la consciencia. No lo hemos elegido nosotros de forma consciente. Eso se llama implícito, inconsciente, subconsciente o como queramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos ponemos a algo que tú sabes bien, ¿no? Meditar y ves la cantidad de pensamientos y sensaciones y emociones que nos vienen, cuando ves todos esos contenidos dices, pero ¿quién ha elegido ponerme a pensar ahora en la vecina o en no sé qué? O sea, ¿y esa naturaleza? Pues siempre se pensó que eso era importante porque nos ayudaba a predecir, ¿no? lo que va a pasar, ¿no? Pero si te das cuenta de esos contenidos, y yo en un retiro que hice una vez, la práctica consistía en que después de estar como media hora meditando, después tenías que anotar los pensamientos que te habían venido, para que luego, cuando lo leyeras, te dieras cuenta de las tonterías. O sea, no es que cuando te estás duchando no estás pensando ahora qué hago de cena o qué tengo que contestar a este email o tal. Eso son cosas útiles, por así decirlo, ¿no? Pero se descubrió, afortunadamente, que como el 80% era inútil. Es decir, nos acordamos de absolutas tonterías, cosas que no vamos a utilizar, ¿no? Normalmente son cosas muy egocéntricas, autonarraciones, ¿no? Que nosotros pues revivimos una experiencia pero contada desde nosotros. Entonces, una de las cosas que preocupaba mucho a la neurociencia es quién genera eso. ¿Por qué brotan esos pensamientos y no otros? ¿Quién los ha elegido? ¿Por qué yo, aunque quiera con mi intención, no los puedo frenar? Es decir, surgen solos, porque yo no los puedo controlar, yo no los puedo frenar, yo no puedo decir, ahora cállate, y no me generes pensamientos ni sensaciones. Entonces, ¿quién los genera, no? Entonces, eso ha sido una línea de investigación de los últimos 15 años, de las más fuertes en neurociencia, ¿no? La vida interior del cerebro, le llamaba un investigador, ¿no? Pero lo que pasa es que se llegó un poco a un callejón sin salida, no se veía en el cerebro quién podía estar produciendo todas esas sensaciones, ¿no? Quién era la que causaba la actividad espontánea del cerebro, ¿no? Pero, afortunadamente, pues hace aproximadamente unos 5 años, porque ya sabes que estamos viviendo una revolución científica, ¿no? El cerebrocentrismo se ha caído y, aunque se sigue considerando obviamente relevante, pues se empieza a pensar que es que nuestro cerebro está recibiendo constantemente información de todo el cuerpo. Está integrando, incorporizando, ¿no? La información. Y la información de todo el cuerpo, ¿qué quiere decir? Del corazón, que tú y yo hemos hecho unos vídeos del corazón, de la respiración, del intestino, del hígado, a toda esa información que el cerebro recibe de nuestro cuerpo se le llama la interocepción, que es el sentido prioritario, más que los 5 sentidos que siempre decimos, la vista y tal, es el sentido al que más importancia le da nuestro cerebro, ¿no? Entonces, ese sentido hace que, por ejemplo, la neurociencia, porque uno de los debates que hay ahora es que como se ha empezado a considerar que es el cuerpo entero y no solo el cerebro, pues los que estudiamos la mente, ¿no? Los procesos cognitivos y emocionales, pues surgía el debate de ¿y ahora cómo le llamamos? Porque claro, neurociencia hace referencia a las neuronas, ¿no? Y entonces ahora se le llama la neurociencia interoceptiva o neurociencia corporal. ¿Por qué? Porque pues trata de ver qué pasa, ¿no? En nuestro cuerpo por dentro. Pero también es muy importante, que lo verás, ¿no? Con María Giner, la importancia que tiene el cuerpo por fuera, es decir, la postura. A ese sentido se le llama propiocepción.
Entonces, dentro de lo que es la influencia que tienen los órganos por dentro para ver cómo se genera esa actividad espontánea, hay uno que destaca principalmente y es quizá el que más se ha estudiado, que es el intestino. Nuestro intestino está constantemente mandándole información a nuestro cerebro, constantemente, ¿no? Y entonces de ahí es donde viene la influencia de la dieta, ¿no? Pero no solo la dieta, luego vamos a ver un poco qué le afecta a la microbiota. La comunicación entre el cerebro y el intestino se descubre pues, hace dos años, ¿no? Se publica en septiembre en la revista Science la primera vía anatómica, ¿no? ¿Y qué descubrió? Que la comunicación era milisegundo a milisegundo. O sea, mi cerebro sabe en cada momento lo que está pasando en mi intestino, ¿no? Fijaros, entonces, ¿qué pasa? Pues que si nosotros queremos cuidar nuestra salud mental, queremos que nuestros pensamientos pues, sean más saludables, que tengamos un estado de ánimo que sea más agradable, que tengamos más vitalidad, ¿no? Que fíjate, la vitalidad es lo contrario a depresión, ¿no? Hay unos estudios que me gustan mucho, una hipótesis, ¿no? Que defendemos nosotros en el proyecto, y es que hoy en día se habla de que hay mucha depresión, ¿no? En nuestras sociedades, hay mucha sensación de ansiedad, de desmotivación, ¿no? Y esa desmotivación, su correlato corporal es un poco la falta de vitalidad, ¿vale? Y la falta de vitalidad muchas veces viene por el cansancio. No sabemos descansar, ¿no? Pero otro factor, ¿no? que influye en la vitalidad es la dieta. Entonces, pues para yo saber si estoy bien, ¿no? Cómo está mi mente y cómo va a estar en los próximos días, pues es observar mi caca, observar los pedos, ¿no? Y todo eso nos habla de nosotros. Pero de nosotros como mente, de nuestra conciencia, no solo de mi tránsito intestinal, sino que si yo empiezo a estar unos días estreñida, ya puedo prever cómo va a ser mi estado mental mañana, ¿no? Entonces, eso es de una relevancia tremenda, ¿no? Y fijaros que el otro día, en un libro de medicina, contaban que sabéis que los franceses, ¿no? En Francia se utiliza cuando conoces a alguien se dice Shaba, ¿no? Es como, ¿qué tal? Shaba. Bueno, pues Shaba significa literalmente eso se va, haces caca. Esa es la primera pregunta que hacían los médicos, ¿no? Fíjate, ¿no? Entonces luego me hacía mucha gracia imaginarme con los franceses que son tan finos, ¿no? Shabana, y la gente utiliza a veces, ¿no? Incluso en Shaba como signo así de finura. Lo que estás preguntando es si hago caca, ¿no? Cuando te preguntan en Shaba, sí, hoy he hecho caca perfectamente. Muchas gracias. ¿Y tú qué tal? ¿No? Entonces, fijaros, ¿no? La importancia, ¿no? La importancia que tiene eso. Y entonces os quería compartir un poquito, unas imágenes que he preparado para vosotros. Bueno, pues esta es una imagen que a mí me encanta, porque fue la primera vez, ¿no? Que se recupera un concepto de la biología que a mí me encanta, que es el de holobionte, ¿no? Holobionte se carga el concepto de individuo. Un individuo es algo que solo es él. Holobionte es alguien que es la interacción de muchas vidas, ¿no? Entonces, en nuestro cuerpo tiene aproximadamente 3 kilos de bichitos, 3 kilos de microorganismos, ¿no? Esos bichitos, que es lo que se llama la microbiota, que lo habéis oído porque está en todos los periódicos ahora. La microbiota está formada sobre todo por bacterias, por hongos, por levaduras, a microorganismos, pequeños bichitos, ¿no? Entonces, estos pequeños bichitos están por todo nuestro cuerpo, ahí por toda nuestra piel, ¿no? De tal forma que cuando nos damos la mano con alguien, pues hay un intercambio enorme. Pero sobre todo, el 90% de los bichitos están en el intestino, ¿vale? En el colon, sobre todo. Están en el intestino. Aquí habita el 90% de los bichitos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué son tan importantes estos bichitos, la microbiota, es decir, los microorganismos, los bichitos vivos que están dentro de nuestro intestino? Porque, como veis, se comunica, llega hasta el cerebro, y cuando llegamos a nuestro cerebro, en el cerebro nosotros tenemos neuronas. Las neuronas pues, son esas células que componen nuestro cerebro que cuando se comunican
cuando hablan entre sí, que es la base de nuestro pensamiento, de la cognición y de las emociones, la comunicación entre neuronas. Cuando las neuronas se comunican, se hablan, se mandan unos paquetes unos a otras, que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores son las bases químicas del pensamiento, de la emoción, de la sensación. Es como una neurona se habla a otras, las cartas que se mandan de unas a otras. Pues esas cartas las escribe el intestino. Fíjate, ¿por qué? Porque se ha descubierto, y esto ya está descubierto porque hubo una época en la que se dudó, que estos bichitos que componen nuestro colon producen esos neurotransmisores. Los producen de una forma o de otra. Producen unos o producen otros, ¿no? Entonces, literalmente escriben las cartas que se envían esas neuronas. Entonces, fijaros la importancia que tiene eso. Es el generador de las bases químicas de nuestro cerebro, en su gran porcentaje. Y dentro de ellos destaca un neurotransmisor que es tremendamente importante, que es la serotonina. Y la serotonina es el neurotransmisor más implicado en nuestro estado de ánimo. Es decir, cuando tenemos niveles bajos de serotonina, nos sentimos más apáticos, más cansados, con falta de vitalidad, con falta de ánimo, con falta de motivación, con un poquillo de mala leche, si cabe. Eso es cuando tenemos baja serotonina. Entonces, uno de los ingredientes, uno de los artículos, ¿no?, que ha sido más famoso, es que la serotonina, aumentamos nuestros niveles de serotonina cuando tomamos dietas ricas en fibra. La fibra es muy buena para hacer caca y para producir serotonina. Entonces hay una correlación que a mí me maravilló y como te puedes imaginar, yo estuve una hora mirando aquella gráfica entre las veces que uno hace caca a la semana y la sensación de sentirse bien, ¿no? Claro, entonces me dices, uno podría analizar esa correlación y dice, hacer caca te hace estar mejor. No, o sea, el mecanismo que hay debajo es que produces más serotonina. La serotonina, si has producido más serotonina es porque normalmente tomas una dieta rica en fibra, por tanto haces más caca, ¿no? Pero sobre todo produce mayores niveles, ¿no?, de serotonina. Y eso es increíble, esa es una de las cosas. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿no?, en cuidar el ir al baño regularmente, en tomar cosas que nos hagan ir al baño, en observar cómo es cuando vamos al baño, cómo son esas deposiciones, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? Uno de los objetivos, ¿no?, que está analizando ahora la investigación es cómo poder ver cuántos neurotransmisores hay en la caca. Entonces se pregunta la gente, ¿no?, cuando dice, ¿pero por qué estás siempre hablando de la caca si tú te dedicas al cerebro, ¿no? Pues nosotros, si queremos ver cómo es la microbiota de una persona, cuando hacemos investigación en el laboratorio, nosotros no podemos utilizar ninguna técnica que sea invasiva. O sea, yo no puedo pinchar a la gente o yo no puedo hacerme una colonoscopia porque seguramente no vendría nadie, ¿no?, a hacerse los experimentos. Entonces, lo que nosotros hacemos es pedirle, como a ti, ¿verdad, María? Te pedimos las muestras de caca. ¿Por qué? Porque cuando en la caca queda un rastro de cómo es tu microbiota. ¿Cuántos bichitos de este tipo tienes? ¿Cuántos de otros tienes? Esos bichitos se mueren cuando salen de ti, pero nosotros analizamos genéticamente sus cadáveres. Entonces podemos saber cómo era la composición de tu caca. Entonces, una de las grandes investigaciones es ver si ahí en la caca podemos saber cuántos neurotransmisores hay. De tal forma que estudiando la caca podemos estudiar cómo es la función química del cerebro, ¿no? Y entonces, dentro de esa caca, pues hay la Universidad de Oxford, ¿no?, y diferentes universidades en Estados Unidos, pero también creo que por aquí había alguien estudian los pedos. ¿Por qué? Porque los pedos es caca. Es caca volátil, o sea, nosotros... es la esencia de la caca, ¿no? No, son microcacas en el aire, o sea, cuando tú estás oliendo a caca, ay, por favor, que te has tirado un pedo, es que un trocito de su caca se te ha metido, literalmente, porque eso es la volatilidad, no es que el olor sea una cosa como una onda que te llega, ¿no? Te llega porque hay un componente, ¿no? Pero, Nazaret, y me dijiste que ese olor era bueno de alguna manera para el cerebro. Claro, que se estaba estudiando, lo que estaban estudiando era
si ese olor tenía la capacidad de predecir, por ejemplo, si una persona iba a desarrollar enfermedad de Alzheimer o no. Y que si una persona olía esos pedos que huelen muy mal, tenía un carácter que activaba el sistema linfático del cerebro, es decir, los sistemas de limpieza del cerebro. Y entonces ahí se vio una cosa que fue muy llamativa. Normalmente, ¿qué huelen peor? ¿Los pedos de los hombres o los de las mujeres? A ver qué contesta el chat. Esto yo ya me lo sé, pero que lo ponga porque yo me lo sé. Venga, a ver, querido chat, ¿qué huele peor? ¿Los hombres o las mujeres? A ver, ¿qué más? Hombres, Victoria dice mujeres, hombres, chicos, hombres, mujeres. Seguro que los hombres. Dice, seguro que los hombres. Todos, mujeres, hombres, igual, hombres, mujeres. Yo creo que va ganando los hombres. Bueno, van ganando los hombres. Pues hombres y mujeres somos tremendamente diferentes en nuestra microbiota. O sea, la microbiota de un hombre y de una mujer son totalmente diferentes. O sea, es una cosa que nos discrimina muchísimo estadísticamente. Y huelen mucho peor normalmente los de las mujeres. Entonces se está viendo el qué y parece que hay una explicación mediante el sistema endocrino. Porque la microbiota, nuestra microbiota, que yo os estoy contando, ¿no?, cómo es su influencia con el sistema nervioso, la microbiota influye, el intestino, influye en el sistema nervioso, es decir, en el cerebro, pero tremendamente también en el sistema inmune y en el endocrino. ¿Vale? Por eso hay muchas enfermedades endocrinas que se tratan ahora a través del intestino. Sabéis que ha aparecido un nuevo campo que es la gastroneurología, que investiga un poco cómo cambiando diferentes factores de dieta se puede reeducar. Yo acabo de tener ahora una reunión con la Universidad de Texas, ¿no? Como decía María, yo estuve trabajando en el proyecto Alzheimer durante muchísimos años y sigo coleando, ¿no? Entonces, una de las cosas, ¿no?, que se está estudiando ahora es cómo a las personas en las primeras fases de Alzheimer, que se llama deterioro cognitivo leve, cambiarle la dieta para que al cambiar su microbiota cambie el sistema inmune. Y cuando cambia el sistema inmune se reduzca la neuroinflamación. Fíjate, ¿no? Qué cosas más tremendas. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Entonces, por eso es muy importante, pues, observar cómo son las cacas, observar. A ver, otra pregunta para el chat. ¿Cuántos pedos nos tiramos al día? Es que es importante medirlo. Esto es muy importante. ¿Se tiran más los hombres o las mujeres? Esta estadística no me la sé, si es más hombres y mujeres. ¿Cuántos pedos? Esta estadística... 8. A ver, por aquí dicen 8 pedos al día. Muchos. 5 y 10. Muchos. Si estoy solo, muchos. 15. Muchos. ¿Pero muchos cuántos son? 15, muy bien. Muchísimas, Victoria Padilla, brava. Ahora más que antes. Claro, porque estamos ahí como más sedentarios, ¿no? Y el estar sin movernos también. Bueno, ahora se comerá menos, ahora se tirarán menos pedos. Depende de la comida, poquísimo. Ay, Elba, qué mal. Pues hay que contarlo. Mira, hicimos esta estadística en mi casa, ¿no? Entre mi familia, lancé esa pregunta al WhatsApp, mi madre escandalizada, ¿no? Como siempre, ¿no? Y entonces oscilaba entre los 25 por ahí que se tiraba mi sobrino Mateo, a los 2 o 3 que se tiraba mi pobre madre, ¿no? Y entonces había como nos tiramos alrededor de 15. Qué bien, veo que hacéis una buena estadística. Podríamos inflar un globo con la cantidad de pedos que nos tiramos. Pero, entonces, tirarse pedos es saludable. Claro, es muy saludable. Y es más, por las mañanas hay que intentar hacer el esfuerzo de tirarse esos pedetes. Aunque no salgan, hay que intentar hacer el esfuerzo de lanzarlos. ¿Por qué? Porque viene muy bien para la motilidad de nuestro intestino, para la microbiota. Los que más pedos se tiran de España son los valencianos. Eso está estudiado, Nazaret. Eso está estudiado. Pero claro que te estoy hablando yo. Es que esos son los artículos que yo me bajo y me los empapo así, que me encantan absolutamente. Y los que menos eran los de... Pero esto es por lo de las payas, ¿o los qué? de Teruel. ¡Ah, qué buena esa! No, parece que está, por el arroz, dice Isabel, parece que está relacionado con la altitud. ¿Vale? Pero a menos altitud, los que están a nivel del mar se tiran menos pedos.
¿vale? Los que están, no, al revés, viven más altos se tiran más Sí, pedos. porque en el avión, avión. que ese es un temazo, en el avión la gente se tira muchos pedos que huelen los aviones que apestan. Exactamente. Sí. Y, por ejemplo, se hizo otro estudio entre la gente de Ecuador, ¿no? Que viven a altas alturas y se llegaban a tirar hasta 150 pedos y cosas así. Y tú casi te estás quedando con nosotros. No, todo esto son cosas científicas, la gente no me cree. Pero hay artículos científicos, bueno, hay unos artículos absolutamente maravillosos de este tema y son artículos con su estadística, hay otros de cómo favorecer hacer caca, bueno, ya os contaré. Cosas, pero estudiadas anatómicamente, funcionalmente, se hace una estadística. Entonces, cuando uno se tira pocos pedos, pues claro, tiene que ver qué está pasando con su dieta, ¿no? Pero lo bueno de esto, ¿no? O sea, hay que empezar a contar que más o menos 15 de media es una buena señal, ¿no? Efectivamente. Y cuando te bajes de un avión, intentar hacer el esfuerzo de tirarlo. Bueno, de hecho, Nazaret, cuanto más, cuando lo has dicho tú, cuanto más verdura, más fibra, más legumbres comes, pues más pedos te tiras, ¿no? Efectivamente. Y entonces es una dieta, se supone que es una dieta saludable. Efectivamente. La dieta mediterránea, por ejemplo, los azúcares es al revés. Uh-huh. Está correlacionado negativamente, ¿no? Con la cantidad de... Los azúcares simples, claro. Claro. Hacer ejercicio físico, fíjate, eso es un proyecto que nosotros tenemos, ¿no? Que acabamos de publicar un artículo, que cuando hacemos ejercicio físico estamos cambiando la microbiota, ¿vale? La microbiota es ese conjunto de poblaciones, de bichitos, que unos se comen a otros, unos se pegan, este me como al otro, este se ayuda del otro. Imaginaros, es un grandísimo universo, ¿no? de países que interaccionan unos con otros y tal. Entonces, cuando hacemos ejercicio físico, solo por hacer una sesión de ejercicio físico ya cambia la microbiota. Fíjate cómo se regulariza, se hace más sana. Más sana, ¿qué quiere decir? Que aumenta la diversidad, sobre todo, ¿no? Eso es lo que nosotros vimos. Y hace poco tenemos la segunda parte de este proyecto, que llevaban, ¿no? En la Universidad Europea, donde se hace ya una gente al laboratorio, ¿no? Entonces se les pide a esas personas que traigan una muestra de sus heces. Y luego se les hace hacer una sesión de ejercicio físico allí durante 1 hora. Y después se les pide una muestra de heces para ver el antes y el después de una sesión de ejercicio. Y efectivamente cambian, pero no solo cambia la microbiota, sino cambian todos los metabolitos en sangre, en heces. Fíjate, ¿cómo cambia solo por hacer una sesión de ejercicio, ¿no? Y entonces yo le preguntaba a la investigadora principal de ese proyecto, digo, pero bueno, entonces tú le dices a la gente, vienen ahí al laboratorio, hacen una sesión de ejercicio y luego le dices que hagan caca y la hacen, así voluntariamente. Entonces ella, que es muy graciosa, Marla Rosa, que es una profesora ahí, me decía, es que esta gente caga que no veas, Naza, no te preocupes. Y efectivamente, la gente cuanto más deporte hace, porque esta era gente que tenía ya un nivel, ¿no? Porque eran ejercicios que les llevaban a la extenuación, es decir, esa gente puede ir al baño hasta 5 veces. ¡Wow! Y una voluntad. Y entonces tú le dices, oye, dame un poco de muestra. Y se sienta y te lo hace. Ella es una murciana súper graciosa. Y digo, pero qué barbaridad, qué envidia. Mi madre, qué envidia, por favor, qué envidia. Hace caca cuando quiere. Y efectivamente, entonces... Habría que hacer caca cada vez que comemos, ¿no? El desecho pues tendría que ser más o menos una por lo menos. Por lo menos una, claro. Se piensa que lo saludable serían 2. 2. Dicen, bueno, que tienen 1000 preguntas por aquí, la gente ya está nerviosa. Bueno, otra pregunta que hago yo al chat. Venga, sí. ¿Cuántos kilos de caca hacemos al año? ¡Al año! En un año, ¿cuántos kilos de caca hacen? Venga, pues, ¿cuánto? Yo 365, ¿no? 365 kilos. María acaba con el planeta. No, pero la mitad, 150. 150 gramos al día. 150 kilos al año. Estoy viendo que sois muy cagones aquí. Sois muy cagones. Hacemos unos 150 gramos al día. Eso sale unos 54 kilos al año. Imagínate que cada uno hiciese 500 kilos de caca. A lo largo de nuestra vida hacemos 4 toneladas. Joder.
Perdón. Fíjate, ¿eh? Tú fíjate qué barbaridad, qué barbaridad. Hacemos 4 toneladas de caca y una persona consume a lo largo de su vida una media de 30 toneladas de comida. De las 30 toneladas devolvemos 4. El resto se ha transformado en energía, ¿eh? Fíjate qué barbaridad, ¿no? Y entonces eso también es muy importante, saber cuánto de caca has hecho. Aquí hay alguien que dice que mi marido es deportista y hace caca 5 veces. Claro, O sea, Marta. que es cierto. No, no es así. Yo cuando me lo contaba esta la Rosa, me quedaba pero flipada. Dice, no, es una maravilla esta gente porque, claro, te dan cacas las que quieras, tal. Y luego es muy gracioso, ¿sabes? Cuando hacemos experimentos, ¿no? A ti te llegó un botecito que ya le mandamos a la gente. Ese día hice caca como una cabrita. No era mi mejor día. Fue muy Pues ya difícil. lo notaré. Tú ya sabes que yo a ti te voy analizando por separada, ¿no? Y te voy Me da enseñando. mucho miedo. Me da miedo. Bueno, pues nosotros mandamos ya los botecitos a la gente, ¿no? Que son botecitos porque, claro, en el laboratorio contaban que cuando le pides a la gente muestras de caca, pues hay gente que te trae tal y otra gente que te trae un tupper. Entonces dices, no, mire, no, me bastaba con un poquillo. Le he dicho que una cucharadita no me traiga un tupper de caca, hombre, ¿no? Entonces ya decidimos comprar, pagar, ¿no? En el laboratorio los botecitos para controlar que la gente nos trajese la cantidad, pues lo que haces tú con toda esa caca. ¿No? Entonces, el por qué estudiamos esa caca, el por qué le hemos pedido a María la caca. Porque tenemos un proyecto que costó meter en el laboratorio, tienes que haber visto la cara, ¿no? de los jefes, ¿no? Vamos a medir la caca de meditadores. ¿Qué vais a medir? ¿Qué? Queríamos ver por cómo es la caca cuando en personas que saben gestionar su estrés, en personas que saben gestionar sus emociones, que tienen una organización del concepto del yo, pues que sea un poco diferente. Esos son, lo que dice la ciencia, los mecanismos que se van cambiando cuando empezamos a hacer meditación. Entonces, el proyecto que se nos ha parado justamente, ¿te acuerdas que fue justo antes de empezar el estado de alarma? Ahora cuando lleguemos al laboratorio tendremos allí toda la mesa llena de todas las cacas que han ido llegando y que no hemos podido analizar, pero lo que queremos medir es ese correlato biológico de qué significa estar bien, ¿no? Entonces te contaba al principio algo que me ha emocionado hoy, que ahora salía de una reunión con la Universidad de Houston, el Hospital de Houston, ¿no? Donde ellos quieren pasar, sabéis que Estados Unidos lleva años que quiere pasar al paradigma de la medicina preventiva, no al de la medicina curativa, ¿no? Y entonces me ha gustado mucho, ¿no? Cuando el catedrático de allí dice, queremos que se considere la actitud como un tratamiento, ¿no? Que tú vayas a mí me parecería maravilloso, ¿no? Que tú vayas un día al médico y diga, mira, lo que usted tiene que hacer es cambiar de actitud, ¿verdad? Que no te den tanto, no sea solo un fármaco, una prueba, tal. Mire, si usted no quiere, esto es un proyecto de prevención de Alzheimer, ¿no? Si usted no quiere converger a Alzheimer porque tiene predisposición genética, tenía un familiar y tal, lo que tiene que hacer es cambiar de actitud. Entonces, lo que nosotros tenemos que diseñar ahora es qué significa cambiar de actitud. Entonces, ahí vamos a utilizar pues la dieta, el estilo de vida, el ejercicio físico. Pero el ejercicio físico no tiene por qué ser salir a correr, hacer running, Qigong, por ejemplo. Vamos a utilizar aquí Qigong. ¿Por qué? Porque trabaja mucho sobre la propiocepción, sobre la conciencia corporal, mucho más que que hacer bici, ¿no? Pero sobre todo, trabajar en las actitudes sociales. Cuando el intestino, la influencia del intestino llega al cerebro, lo que se descubrió, para sorpresa de la comunidad científica, es que las zonas del cerebro que se ven más afectadas por el intestino son aquellas que se corresponden con el cerebro social. Es decir, cómo nos relacionamos con los demás. Fíjate, qué interesante, ¿no? Entonces se está estudiando un proyecto que compara Estados Unidos y Europa. Y entonces, en concreto, España e Italia. Y dice, la dieta que tenemos en los países mediterráneos está relacionada con nuestro carácter social.
Fíjate qué pregunta más interesante, ¿no? ¿La dieta que tienen en Estados Unidos conlleva comportamientos más agresivos? Qué interesante, ¿no? Y ahí en ese proyecto se mete también parte de México para ver el porqué, ¿no?, de ciertos comportamientos, ¿no?, tendentes a la violencia. ¿Qué hay en las dietas que generan los pueblos? Eso es muy interesante porque, claro, en lugares como la India, de tantos millones y millones de personas ahí conviviendo de una forma más o menos pacífica, digo, pues la inmensa mayoría son vegetarianos, ¿no? Claro. ¿Tendrá relación esto con los pueblos violentos o no violentos, la dieta? Yo pienso que sí, ¿no? Somos lo que comemos. Pues parece que tiene mucha relación, no solo, ¿no? Porque claro, el carácter social es una cosa muy compleja y depende de mil cosas, ¿no? Entre otras, por ejemplo, el clima, el ruido, tal, no sé qué, ¿no? Pero la cultura, la religión, el carácter, el factor de trascendencia, de espiritualidad influye mucho, pero la dieta es un ingrediente fundamental. Y todo esto se basa en este concepto que es la disbiosis, ¿no? Que nos dice que cuando nuestra microbiota está bien, pues tenemos un comportamiento, un estado cognitivo y un estado emocional que es normal. Nuestros valores de recepción del dolor son normales. Si algo te duele, pues te duele, ¿no? Tenemos unos niveles inmunes, que son las células inflamatorias, las IG6, que son normales. Eso es cuando la microbiota es normal, la función del sistema nervioso es normal. Puede que haya alteraciones en uno u otro, ¿vale? Pero ¿qué pasa si tenemos una microbiota alterada, que se llama disbiosis, ese concepto? Pues que tenemos alteraciones del comportamiento, de nuestro estado cognitivo, es decir, nuestra atención, nuestra memoria, de las emociones. Se está relacionando, por ejemplo, con las enfermedades de dolor crónico, ¿no? Estas personas que sufren dolor por cosas que no deberían, ¿no? Porque los umbrales no son los suficientes, ¿no? ¿Cómo gestionar ese dolor, ¿no? Luego, pues tiene mucho nivel importancia para la clínica porque eleva los factores inflamatorios, ¿no? Entonces, cuando hay inflamación en el cuerpo, dificulta todos los procesos, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Entonces, aquí hay algunos estudios que yo creo que son bastante interesantes y que nos alertan del consumo excesivo, ¿vale? No digo que no haya que tomar, del consumo excesivo de gluten. Entonces, había estudios, ¿no?, que relacionaban, que estudiaban a personas no celíacas, claro, ¿no?, cómo el consumo excesivo de gluten hace que se produzcan poros, agujeritos, en la capa que recubre nuestro intestino. Esa permeabilidad, que hace más permeable. En la permeabilidad. Entonces, cuando se inflama el intestino, esos poros se hacen más grandes, entonces salen cosas al torrente sanguíneo y el sistema inmune se activa. Pero esa permeabilidad, esos agujeritos, esos poros que se van produciendo en el intestino están relacionados con los poros que tiene la capa que recubre y que protege nuestro cerebro, la barrera hematoencefálica. Wow. Fíjate qué interesante es eso, ¿no? Cuando hay alteraciones en la barrera hematoencefálica, tenemos... Es un reflejo, ¿no? Es como... Es un reflejo. Fíjate un holograma. Es un holograma, claro. Pero fíjate qué interesante. ¿Dónde empieza y acaba el sistema digestivo? Empieza aquí y acaba en el culete. Vale. ¿Y eso qué significa? Que la microbiota de nuestro intestino está relacionada con la microbiota de la boca. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, ahora que tenía una reunión con Houston y el que había sido mi jefe durante 12 años en Madrid, ¿no? Y siempre pues comentamos que él y yo viajábamos mucho, ¿no?, a Estados Unidos a las reuniones, y dice, fíjate, ¿no?, con todos esos proyectos, ¿no?, con los grandes gente que estudiaba el Alzheimer, nunca nadie mencionó ni el intestino ni la boca. O sea, si tú en aquel momento, hace 15 años, dices, oiga, ¿y qué pasaría con las encías? ¿Qué? ¿Pero qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver las encías para la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y hoy en día es una de las claves, ¿no?, la microbiota de las encías para estudiar la enfermedad de Alzheimer. Fíjate. Y eso también estaría relacionado, ¿no?, cuando uno respira por la boca hay muchísima más acidez, ¿no?, se acidifica más y esto también estaría... Bueno, es que todo está conectado, Nazaret, todo está conectado. Todo.
pero alguno más que otro. O sea, yo sí que creo que hay una jerarquía en el cuerpo, pero hay una conexión bestial. Respirar por la nariz, claro. Tú lo has dicho, al respirar por la boca, la nariz tiene capas. La capa amarilla y la capa roja. Y nos protegen frente a patógenos. Además calientan el aire y nos protegen, ¿no? Por eso los pedos, por favor, olerlos por la nariz. Pero si tienes... respiramos por la boca no tiene capas que nos protejan frente a lo que hay en el aire. Te lo tragas. Entonces, la mayoría tenemos inflamación en la amígdala, las adenoides, nos van deformando. Entonces, aparte de las deformaciones que hacen que mastiquemos diferente y que se vaya deformando la musculatura orofacial, para el sistema inmune es terrible, ¿no? Aparte que ya sabes que la única respiración que hace influencia sobre el cerebro es la nasal, no la bucal, ¿no? Entonces, respirar más por la nariz. ¿Y qué factores son los que influyen en nuestra microbiota? La dieta. Number one. El cómo hemos nacido. Si hemos nacido por parto o por cesárea, si hemos tomado leche materna o no. Esto daría para hablar miles de años. Y si somos hombre o mujer, somos muy diferentes. Hay una componente genética. El entorno, la contaminación es horrible para la diversidad de nuestra microbiota. Fíjate, la contaminación, claro. El hacer ejercicio físico y la cantidad de medicación que tomamos, ¿no? Y luego, fíjate qué interesante, las interacciones sociales. O sea, no solo tu microbiota influye en las interacciones sociales, sino que las interacciones sociales influyen en tu microbiota. Y bueno, claro, como somos ese zoológico o ese safari, no sé cómo llamarlo, de esos bichos. Es un safari, ¿verdad? Interactuando, pues supongo que también interactúan con los otros safaris, nuestros propios bichitos, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, tú imagínate, pues eso, pasar una tarde con una amiga, te has pegado un chute de amiga tremendo. Y los bichitos míos se reproducen con los bichos de otro. Claro. Totalmente. Y ya no digamos que te pegas un revolcón con uno. Ahí te quedas con todos los bichos. Vamos. Y acaba de salir un artículo hace 2 semanas, ¿no? Que 2 personas cuando están hablando y si se tocan, ¡oye, María, qué tal! Un abrazo, María. ¡Buah! Los cerebros se han sincronizado. Y esto se ha hecho, o sea, se ha metido a 2 personas en una máquina. Y se han dicho, a ver, tócate hasta y se sincronizan los cerebros. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con quién nos relacionamos, ¿no? Pero, ¿cuidar la microbiota? Pues sí, cuidar la dieta, sobre todo, el ejercicio físico. Una preguntita, bueno, que esta abre mucho, pero el tema de la dieta, de cambiando la dieta en niños autistas o en otras enfermedades, ¿no? Que si esto mejora algo. Sí, pues eso sí que han salido varios estudios que han demostrado que cambiar la dieta, incluir probiótico y en los casos en los que el espectro autista ya sea más severo, hacer trasplantes fecales. Se ha visto que son terapias que han mejorado mucho los síntomas. En España ya se hace. Hay unidades que trabajan con autismo y trasplantes fecales o intervenciones basadas en el intestino. En Madrid está el Hospital Ramón y Cajal, por ejemplo. Y en depresión me comentabas también, ¿no? Y en depresión también. El hospital, por ejemplo, Hospital de Navarra, que tiene una sede en Madrid, ese es privado. Ellos ya lo empezaban a hacer, sí. Sobre todo lo que es la interacción del intestino sobre el cerebro ha tenido pues, grandísimos beneficios en el campo de la psiquiatría, sobre todo. Y también un estudio, ¿no? Que el año pasado así leí que se había hecho trasplante fecal de ratones jóvenes a ratones viejos y cómo estos últimos reactivaron su sistema inmunitario y rejuvenecieron. Sí. O sea que igual dentro de poquito estamos con pastillitas. Sí. Bueno, no, y luego, después de ese artículo, sacaron el otro que era que aumentaban los factores neurotróficos, es decir, los factores de generación de neuronas y de sinapsis neuronales, los factores de crecimiento neuronal. Hay varias preguntitas, Naza, que si quieres ya para ir... Claro, sí.
A ver, El agua. el agua, ¿no? Decían por ahí. El agua es ¿Cómo maravillosa. influye el agua y la calidad del agua? La calidad del agua, sobre todo la calidad del agua, claro. Pues es la calidad y la cantidad. Como 1,5 litros, ¿no? Pero mucho más, ¿no? Porque entonces perdemos nuestros niveles de las sales minerales, ¿no? De tanto hacer pis. Pero claro, tomar mucha agua, eso para la microbiota se traduce, ¿no? En esos niveles de humedad, en diversidad. Mira, uno de los índices más graciosos, ¿no? Que tenemos cuando analizamos las heces es lo que llamamos el fecal water. O sea, el agua que hay en la caca, ¿no? Y entonces eso se mide, por ejemplo, cuando al hacer caca, si la caca flota o no flota, ¿no? Entonces eso es un índice de salud. Nosotros, los biólogos lo miden en el laboratorio, luego nos lo pasan, nosotros lo analizamos, pero ese índice sacarlo, pues es muy caro y dices, pues tienes que observarlo. Ese índice es importantísimo, es uno de los índices de salud. La caca tiene que hundirse. Claro, tiene que hundirse. Porque si flota es mucha grasa ¿o qué? No, que está, claro, tiene más humedad, sí, sí. Entonces, fíjate qué bueno eso, ¿no? Ya voy a leer una cosa que es muy graciosa que dice que mi pareja dice que hacer caquita es como un orgasmo. Pues me parece maravilloso. Pues claro, ¿no? A mí siempre me resulta curioso que estuviesen tan cerca. Pero es verdad, ¿no? Cuando vas y ¡guau! ¡Qué a gusto te quedas! Te entra así como a veces los ojos se te ponen llorosos. Totalmente de la emoción. De la alegría. No, hay gente que lo dice, ¿no? Hoy no he hecho caca, ¿no? Entonces ya tengo el día mal, ¿no? Sí. Afecta mucho afecta mucho más de lo que nos echamos, ¿no? Entonces cada uno tiene que encontrar la forma, ¿no? ¿Qué posición es la mejor? En Occidente somos muy guays y tenemos ese váter, ¿no? Pero no es la postura más adecuada para favorecer, ¿no? la salida, ¿no? Lo mejor es lo que eran los baños turcos, ¿no? Esa postura que estás en cuclillas. Ahí favorece todos los músculos, la musculatura esfínter. Es cuando favorece... ¡puff! Yo tengo un banquito y pongo ahí las piernas así como, bueno, rollo sí. paloma encaramada. Claro, esa es otra, es verdad. Claro. Para tener los pies en alto, es exacto. verdad. Porque tiene que estar más alto, ¿no? Tiene que estar más alto. Las rodillas más altas. Sí. Eso yo lo observo en una época que estaba en Ámsterdam, cuando puedes preguntar a tu hijo, como son la gente más alta del mundo, tiene unos váteres que son muy altos. Y bueno, yo no es que sea precisamente aquí 2 metros, claro, soy más bajita, ¿no? Y entonces me acuerdo que estaba en el baño y no me llegaban los pies, entonces no podía hacer caca, ¿eh? Eso es que a nosotros nos da un poco de repelús aquí, pero todos esos retres de agujero en el suelo, en Oriente y en otros sitios, bueno, en Italia también yo he visto mucho. Sí. Estos serían los mejores para fisiológicamente, ¿no? Hacer de vientre, como se dice. Sí. Efectivamente, parece que es la postura mejor, ¿no? Y además se dice que cuando una persona tiene diarrea porque algo te ha sentado mal, que estés en esa postura para eliminar todo más. Ajá. Y luego otra cosa maravillosa que leí en un artículo, porque luego hay toda una especialidad en la ciencia que estudia la musculatura del esfínter, ¿no? Entonces, como los procesos, ¿no? Para favorecer el hacer caca es cuando estás sentada, separar un poco los culetes. Uh-huh. También lo hago yo. Sí. Esto, masajitos, o sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Para estimular. Y entonces ayudas a abrir y sale más. Y sobre todo el tema, ¿no? Cuando hay estreñimiento, que yo creo que también la gente va muy apurada, está como muy, a lo mejor estresada, es como la rapidez, y a lo mejor es un tiempo que tienes que darte, que si te quedas un ratito más, ¿no? Si respiras, si haces un masajito, si levantas las piernas, pues igual eso sale. Claro, favorece. Y luego cómo sale, ¿no? O sea, la gente tiene que observar, ¿no? Si es sólido, si no, porque eso también nos está hablando mucho. De cómo decían por ahí, ¿no? Que cómo debería ser, pues la caca, pues de una pieza, ¿no? Una pieza y sólida, no dura, sólida, así como una culebrilla, una culebra.
Bueno, claro, es que es más gruesa, ¿no? Depende de cada uno, pero la cosa es que sea sólido, ¿no? Cuando hay gente que siempre que va al baño, pues tiene pues una naturaleza, ¿no? Muy tormentosa y eso no es muy saludable. Dice aquí Cristina de tipo banana, eso, tipo banana. Tipo banana, qué bonito. Bueno, lo puede adoptar Cristina para los artículos científicos. De banana type of feathers. Mira, La mía a veces es boa constrictor. Pero luego nos has mandado una de ovejilla. Sí, es que mi peor día te la mandé. Plátano madura. Yo creo que tendremos que volver a repetir eso, porque se nos han pedido muchas, así que te mandaré otra. Yo no quiero abusar de ti, Nazaret, me encanta, estaría escuchándote. Bueno, de hecho, por favor, quien pueda apuntarse a los cursos que da Nazaret en Miracara, podéis, bueno, en su web, en tu misma web, ¿no? En Nazaret. Pero bueno, si los he colgado ahora, sí, en la web de Miracara. Estos cursos maravillosos, que son así como... Bueno, no hablo tanto de pedos. Bueno, sí, no, pero quiero decir, son entretenidos, didácticos, todo el mundo lo puede entender y son maravillosos porque al final es que trata, o sea, no tenemos ni idea de nosotros, de cómo funcionamos y esto es básico, ¿no? Que se estudia en el colegio como bueno, yo ya no lo sé, pero como algo ajeno a nosotros y de forma muy diferente, ¿no? De como muy sesgado todo, como separado, todo separado. Totalmente. Y eso es una pena, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo de las dietas a los niños, que ahora está tan debate, ¿no? Pues esta polémica que ha habido. Tienen que tomar fruta, verdura, ¿no? Y luego, pues sí, lo que me preguntaban aquí en el chat, ¿no? La gente que ve que tiene problemas y tal, que da por hecho que el intestino se te hincha por la tripa. Hasta veces no hay etapas de la vida que al final del día tienes una tripa, ¿no? Que parece embarazada o que vas al baño mal, ¿no? Pues hoy en día, por ejemplo, lo trata mucho la gastroneuroinmunología, por ejemplo, ¿no? Que te diseñan dietas específicas para cada persona y están basadas en eso. No a todos nos tiene por qué sentar bien lo mismo. Podemos tener intolerancias, ¿no? Y no solo eso, sino cómo nos hace cambiar nuestro estado de ánimo. Eso es tremendo. Y luego el abuso a lo mejor de repetir ciertos alimentos, o sea, de siempre comer lo mismo, siempre comer... Eso también te puede producir luego a la larga un rechazo, aunque sean alimentos muy saludables, en principio. Saludables. Pero si estás todo el día tomando leche de coco, por ejemplo, o coco, pues llega un momento que ya tu cuerpo está saturado. Entonces, lo de la variedad, ¿no? Lo de la variedad, el equilibrio, que es al final es la receta para todo, el equilibrio y la dosis justa, ¿no? Y la diversidad. Y la diversidad. Cambiar de dieta, aunque no te siente mal la que tengas, eso se supone que en un día la microbiota ya ha flipado y a los 15 días has logrado reconfigurar toda la microbiota, fíjate, ¿no? Entonces, ir cambiando de dietas. Ahora me retiro este alimento, que era muy básico para mí. Ahora me quito el gluten. Paso una época sin gluten. Ahora me quito tal. Pues esas cosas, según dice la literatura, son muy saludables, aumentan muchísimo la diversidad de la microbiota. Si cogemos el cerebro, esto lo vi en la universidad en Alemania, ¿no? Esto es el cerebro, ¿no? Pues si tú te lo acercas, no sabrías distinguir si es cerebro o intestino. ¡Wow! Es verdad, qué bonito. ¿Esto qué es? No lo sabes hasta que yo no lo alejo. Sí, es eso lo que hemos dicho, ese holograma. Y luego... ¿Y sabes por qué? Porque en el desarrollo embrionario el intestino se desarrolla a la vez que el encéfalo y luego se separa. Ha dicho alguien por ahí que estas charlas me reconcilian con el mundo, que muchísimas gracias, muy interesante. Bueno, en fin, Nazaret, que tienes no sé cuántos... ¿Tienes que hacer un club de fans? No, bueno, tú eres ya la presidenta. No, muchas gracias. Gracias, Nazaret. A ti, a vosotros, muchas gracias. Gracias a todos. Chao.